9:15 de la mañana, Javier Echeverry, Active Trades, muy buenos días. Muy buenos días, José, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo ves la fotografía a la espera, sobre todo, del Producto Interior Bruto, decía antes, del PCE y de ese 29 de enero marcado a fuego en la agenda? Bueno, Goldilocks, al final tenemos Estados Unidos en máximos en todos los índices principales, es decir, S&P 500, Nasdaq y Dow Jones. Tenemos ahora mismo en pantalla el S&P 500, ya lo veis, absolutamente intratable, con una subida, si os fijáis en las 1, 2, 3, 4, 5 últimas jornadas bursátiles, donde ha cerrado constantemente por encima del precio de apertura. Esto significa, pues eso, que lo tenemos absolutamente intratable en máximo. Si vamos a ver el Nasdaq 100, vamos a encontrarnos la misma fotografía con una pequeña corrección entre medias, pero absolutamente imperceptible, podríamos decir. Y si vamos a ver el Dow Jones, aquí lógicamente el impulso es un poco distinto siempre. El Dow Jones ya sabemos que es como índice industrial es bastante más tranquilo, menos nervioso. Siempre ponemos un poco esa comparativa, ¿no? Que va el Dow Jones, después el S&P y después el Nasdaq en cuanto a volatilidad, nerviosismo, en definitiva a esa dilatación de precios en base a cómo va la economía. Por otra parte, en Europa, pues empezamos a copiar y fijaos que tenemos el DAX alemán con la situación actual de Alemania, tal y como está la economía en Alemania, prácticamente en máximos, porque Estados Unidos va muy bien y nosotros también, y entonces hay mucha liquidez. Oiga, no tiene mucho sentido. Pero sigamos, mientras que no dé finalmente una confirmación de ruptura bajista, los mercados siguen alcistas y por tanto nosotros tenemos que obedecer a lo que hace el mercado, porque para eso es soberano, que como digo siempre no es otra cosa que decir que los mercados hacen lo que les da la gana. Y lo que les da la gana normalmente suele estar basado en la sensación general de los inversores, que en este caso desde luego es muy positiva, porque la liquidez y las subidas en Estados Unidos están siendo absolutamente meteóricas y por tanto pues nosotros, como no podemos hacer de otra manera, copiamos a Estados Unidos. Bien, pues aquí nos encontramos. ¿Qué os digo siempre? Fijaos un poco en los índices de media capitalización, de empresas de media capitalización. Y si nos vamos a Estados Unidos y vamos a ver ese Russell 2000, aquí vamos a encontrar una foto bien distinta. Por eso decía que no suben todos los índices, suben los más importantes y suben muy fuerte. Dentro del Russell 2000, si nos fijamos, este canal lateral que testeó anteriormente y volvió de nuevo a caer dentro de ese canal lateral muy amplio que tenemos en el Russell 2000, ahora lo tenemos de nuevo haciendo un pequeño toque a esa zona de resistencia, donde podemos ver claramente cómo ha tocado y ha vuelto a caer. ¿Es bastante probable que lo vuelva a testear? Sí, es bastante probable que lo vuelva a testear. En cualquier caso, lo que nos encontramos es que la foto es bien distinta desde estos máximos que podíamos ver en el Russell 2000, en concreto en noviembre del 21, hasta la situación actual. Y si nos vamos a Europa y nos vamos al MIDAX, a ese DAX de media capitalización, fijaos desde lejos en la foto, esa caída, ese sesgo bajista tan potente, pues lo que nos encontramos, como no puede ser de otra manera, es este movimiento lateral bajista que ahora mismo está teniendo un rebote. ¿Ese rebote que está teniendo es importantísimo? Pues no, es una recuperación dentro de un ambiente, un clima en el que, bueno, la liquidez, como decíamos, en Estados Unidos se está moviendo muy bien y en Europa se está contagiando. Y por tanto, en el MIDAX europeo también nos sucede esto, ¿no? También se contagia, también se traslada. Pero tenemos que contextualizar, y es lo que siempre decimos. Para contextualizar, vámonos a ver el TASI, el Tadable All Share. ¿Por qué nos vamos a ver el TASI? Pues nos vamos a ver el TASI porque es un índice muy importante, teniendo en cuenta que entre el 40 y el 60% de las empresas saudíes, que es el índice saudí, Tadable All Share, de este índice tiene algo que ver con los hidrocarburos y normalmente tiene una correlación negativa. Y digo normalmente porque no es una correlación estática. Sucede que dependiendo de los flujos de capital en el mundo entero y sobre todo dentro de los hidrocarburos, esa correlación pasa de ser negativa o positiva. Llevamos mucho tiempo con una correlación negativa, lo que significa que cada vez que el Tadable All Share sube, el crudo Brent baja. Si nos vamos a ver el crudo Brent, vamos a ver en pantalla ahora mismo, dentro de la parte de commodities, ese crudo Brent,
nos encontramos con una zona de acumulación en torno a esos $80, 79,54 para ser exactos en este momento. Es muy probable que haga que, si está subiendo el Tadawul Shale, la correlación es negativa, que nos encontremos una caída del petróleo. ¿Y esto qué nos dice? Pues claramente nos dice que la expectativa de demanda a nivel global, a nivel mundial, va a ir bajando. De hecho, como podemos observar, la caída ha sido importantísima desde concretamente el 28 de septiembre del 23, donde nos encontramos con esos $95 por barril, 95,11 para ser exactos. Fijaos esta caída rompiendo toda esta zona de acumulación anterior, de la que hablamos siempre, en torno a esos 87 y a esos 83, esa franja de entre 87 y 83 mal contado, lo ha roto el soporte, ha continuado bajando y ahora mismo está en zona de acumulación. Como os decía, contextualizamos. ¿Con qué más tenemos que contextualizar? Evidentemente con India. ¿Cómo está India? Porque es un termómetro interesantísimo para saber también cómo se está comportando. En este caso vemos el Nifty y dentro del Nifty lo que podemos ver es una pequeña contracción que ni siquiera llega todavía a la zona de soporte, que estaríamos hablando en 20.993 y lo tenemos en 21.304. Si nos vamos al Sensex, que probablemente me habéis escuchado hablar bastante más de ese Sensex, ni siquiera hemos apoyado todavía en este soporte. Por tanto, sigue habiendo una impulsión muy fuerte. Y por último, el contexto lo vamos a tratar directamente de los bonos estadounidenses. Fijaos en este gráfico donde vemos que desde el 15 de enero de nuevo vuelven los bonos a tomar, la rentabilidad, perdón, de los bonos a tomar protagonismo y a comenzar a subir. Ahora sí, en estas últimas jornadas un poco más tranquilitos, recuperando un poquito esa tensión anterior, pero bueno, desde luego el panorama actual global es de Goldilocks total en Estados Unidos, de súper albricias y alegrías, nos va todo muy bien, y en el resto del mundo, bueno, pues tiene una pequeña contracción a la espera un poco de ver qué pasa con ese flujo de capital tan fuerte que viene de Estados Unidos. Recojo yo. Muchísimas gracias por este tiempo de análisis y nada más en esta apertura con esa mirada, como siempre, tan amplia de los mercados. Active Trades, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, muchas gracias. Y nosotros tenemos que